Amados, estoy agradecido de Dios por esta oportunidad. Normalmente yo predico 30 minutos, casi siempre. Pero esto es un estudio que me toma un poquito más de tiempo, pero yo sé que el Señor hoy va a hablar a su vida. Y quiero pedirle perdón principalmente al pastor y a ustedes si en algún momento del mensaje me refiero a mí como pastor. Es que vengo de cumplir 4 años de funciones pastorales en una iglesia y sé que posiblemente en algunos contextos aquí haga eso, pero no se preocupe, yo soy su hermano en Cristo y soy uno más de los santos. Amén. Aquí soy el hermano Isaac. El año pasado tuve alrededor de más de 300 consejerías pastorales. Eso me permitió ver con más amplitud las cosas que suceden en nuestras vidas como hijos de Dios. Las cosas a las que los hermanos en la iglesia se enfrentan, los problemas, las situaciones, las adversidades, las flaquezas. Y estudiando junto con unos hermanos las cartas paulinas, el Señor me llevó a sacar este mensaje, amado. Hay una pregunta que tenemos que hacer. Y preste atención, porque mi intención es que usted agarre este mensaje y se lo pueda llevar a su casa y mientras está allí pueda reflexionar sobre la palabra de Dios, que es nuestro guía, es la que determina nuestra vida en el Señor. Amén. Y surge una pregunta que yo me hice: si Cristo es nuestra paz, ¿por qué hay tantos hijos de Dios en ellos? ¿Por qué hay tanta falta de paz en el Hijo de Dios? ¿Por qué hay tanta amargura en el corazón? Problemas, enemistades, pleitos. La palabra de Dios dice lo siguiente, amado. Tenemos la mente de Cristo. Amén. Tenemos al Espíritu Santo, que es Dios dentro de nuestra vida y que se encarga de instruirnos, enseñarnos, corregirnos, aconsejarnos. Amén. Y tenemos la palabra que produce vida, porque es el resultado de nuestra espiritualidad. ¿Qué está sucediendo en el pueblo de Dios? Hay algo que estamos pasando por alto. Hay algo que estamos ignorando, amados, y que no estamos atendiendo como deberíamos atender. Y por eso he titulado esta mañana esta prédica. Yo casi nunca le pongo prédica, pastor, los nombres. Enemigo íntimo, el que está en nosotros. Hay 3 enemigos en la vida del creyente. 2 son externos. Uno es el íntimo, el que está en nosotros. El primero de los enemigos es el mundo. Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Este enemigo externo, amado, por más broma que nos eche, ya está vencido. Cristo lo venció por nosotros. El segundo de los enemigos externos son los poderes espirituales, es decir, Satanás y los demonios. Fíjense lo que dice la Escritura. En Colosenses 2:15 dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Es decir, este enemigo también está derrotado. Me gusta cómo lo dice la Biblia en lenguaje sencillo. Dios les quitó el poder a los espíritus que tienen autoridad. Escuchen, Dios les quitó el poder. Y por medio de Cristo
los humilló delante de todos al pasearlos como prisioneros en su desfile victorioso. ¿Sabes qué está haciendo el apóstol Pablo aquí? Una analogía de cómo eran los reyes y los generales romanos cuando vencían un imperio. Ellos agarraban a los príncipes, a los principales, los ataban al carruaje y los arrastraban y entraban hacia Roma. Eso hizo Cristo, hermano, en lo espiritual. Se batió una. Pero viene el tercero de los enemigos en nuestra vida: la carne, la naturaleza caída, el viejo hombre, Adán, la naturaleza adámica, como usted lo haya conocido, lo conozca. Y aquí Dios cambia el escenario, nos pasa la pelota, nos dice: contra este tienes que enfrentarte tú. Yo te voy a dar la herramienta necesaria, escuchen, la herramienta necesaria, pero contra este tú tienes que decidir conquistarle, tú tienes que decidir luchar con él. Pero ¿sabes qué, amado? Es el enemigo más ignorado dentro del cuerpo de Cristo, porque a todos nosotros le llamamos diablo. Nos golpeamos si nos reprende al diablo, me enojo si nos reprende al diablo, le salgo con una mala expresión, una mala palabra, se me metió el diablo. A todos llamamos diablo, hermano, y no es el diablo, es su carne, su propia naturaleza. Es real el peligro en que se encuentra nuestra vida espiritual debido a la carne. ¿Qué pasa, amados? Quiero que usted identifique en esta mañana el enemigo correcto, para que usted pueda luchar bien su batalla en Cristo. Amén. Tomo mucha agua. El apóstol Pablo lo tenía extremadamente claro. En 1 Corintios 9:26, en palabra de Dios para todo, dice: por eso yo no corro sin una meta, ni peleo como los boxeadores que solo golpean al aire. Golpeo mi propio cuerpo, lo castigo para controlarlo. Hay una versión que dice: lo educo para que obedezca a Dios, pero para así no resultar yo mismo descalificado ante Dios después de haber anunciado las buenas noticias a los demás. Porque debe haber congruencia, amados. Nuestro comportamiento debe ir acorde a lo que decimos ser, a la escritura que está en nosotros. Debe haber una congruencia, y para eso tenemos que trabajar en nuestra vida. Amén. Hoy quiero demostrarle por la palabra que nuestra carne tiene más influencia sobre nosotros de lo que pensamos, y que ella es la responsable de casi todos los problemas dentro de nuestra vida como hijos de Dios. Vamos a descubrir la carne en esta mañana, amados. Es la primera parte de este mensaje. Aquello fue la introducción. Fíjense lo que dice Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y en el siguiente versículo va a mencionar a los tres enemigos que ya le mencioné, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. El primer enemigo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de Dios, lo espiritual, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Quiero que preste atención a lo que la escritura nos revela en este pasaje.
porque creemos que esta carne está muerta, es inerte, no nos afecta y no hace nada en nuestra vida después de haber llegado a Cristo. Pero no es así, hermano. Su carne tiene deseo propio, hermano. Su carne tiene voluntad propia. Y su carne tiene pensamiento. Ya lo vamos a ver en la Escritura. ¿Qué es lo que sucede con nosotros cuando llegamos a Jesús? Sucede algo milagroso llamado el nuevo nacimiento. Y en el nuevo nacimiento suceden varias cosas. La primera es que Dios nos imparte vida, nos reconecta con Dios. Jesús, por medio de él, nos reconecta con Dios, nos reconcilia. Lo segundo que hace es devolvernos la capacidad o el dominio propio de poder decidir hacer lo bueno y hacer lo malo, de tomar el control, el rumbo de nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque lo tercero que Dios hace en el nuevo nacimiento es colocar su Espíritu Santo en usted. Y la naturaleza del Espíritu, amado, también tiene deseo propio. El Espíritu Santo en usted también tiene voluntad y también tiene pensamientos. ¿Y qué sucede entonces, amados? Hay una guerra en nosotros por el control de nuestra vida. Hay cristianos que andan en su caminar ignorando esto, hermano. Hay una batalla en usted para conquistar sus decisiones, para conquistar sus emociones. Uno quiere llevarte a Dios y el otro quiere alejarte de Dios. Vamos a ver cómo lo expresa la Escritura, porque al final lo que importa aquí es que dice la palabra de Dios, porque ella es el manual, hermano. Ella es la que nos dice cómo debemos vivir nuestra vida. Gálatas 5:17, la Nueva Traducción Viviente, dice: la naturaleza, o sea, su naturaleza, y aquí está hablando ya un contexto cristiano, hermano. De aquí en adelante todos los pasajes son dirigidos a la iglesia en el contexto del Hijo de Dios. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. ¿Está viendo lo que sucede en usted y en mí? Hay una guerra de poderes en nuestra vida, amados. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Todo hijo de Dios quiere agradar a Dios. ¿Ve por qué se nos hace tan difícil? Hay una batalla nosotros, hermano, en nuestro interior. Romanos 7:21 al 25. ¿Quiere un principio de la vida cristiana? Aquí el apóstol Pablo lo expresa claramente. He descubierto el siguiente principio de vida: que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. ¿Vio lo que sucede en su interior? Tal vez usted hasta este momento se ha preguntado: ¿qué pasa en mi vida? ¿Por qué no puedo avanzar? ¿Por qué me siento estancado? Permita al Espíritu Santo en esta mañana que usted pueda reflexionar en este pasaje. Que el Espíritu Santo pueda, hermano, romper hoy lo que sea que nos esté alejando de nuestro Señor. Pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra en mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Y aquí dice: soy un pobre desgraciado. La otra versión, la Reina Valera, dice: miserable de mí. ¿Quién
me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero ¿a causa de quién, amado? A causa de mi naturaleza soy esclavo del pecado. Es importante para mí que usted entienda en esta mañana esta guerra, esta batalla. Porque del lado que usted se ponga, escuche bien, del lado que usted se ponga va a ser de usted un tipo de cristiano o un tipo de creyente. A quien usted le entregue su voluntad, a quien usted le entregue el dominio, a quien usted le dé la razón en su vida, va a ser de usted un tipo de cristiano. El cristiano espiritual. Que quiero aclarar algo. Un cristiano espiritual no es el que anda orando, ayuno y vigilia. Eso es comunión, hermano. La Biblia describe al hombre espiritual. El hombre espiritual es el que se somete al Espíritu de Dios, el que le obedece, el que vive, el que hace el esfuerzo sobrehumano, hermano, para vivir según la Escritura. Ese es el hombre espiritual. Y está el hombre, el cristiano carnal. Ya lo vamos a ver. El que se deja guiar por el pensamiento de la carne. El que termina decidiendo en acuerdo con la carne. El que se somete, siendo hijo de Dios, a la voluntad de la carne. Ya vamos a ver cómo lo dice la Escritura. 1 Corintios 3, 1 a 3 dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Voy a leer una Biblia de lenguaje sencilla, porque me encanta cómo lo dice aquí. Hermanos míos, antes de ahora no les pude hablar como quienes tienen al Espíritu de Dios, porque ustedes se comportaban como la gente pecadora de este mundo. Por eso tuve que hablarles como si apenas comenzaran a creer en Cristo. Fíjense que cuando comenzamos en Jesús, esto es entendible en el nuevo creyente, porque venimos, hermano, de una vida sin ley ante Dios. Y tenemos a veces la percepción de que eso desaparece, está borrado. Y no es así. Muchos de ustedes van a hacer muchas cosas que hacían. Y el apóstol Pablo dice, eso es normal para un nuevo creyente. Pero el que tiene años, el que ya ha sido entrenado, discipulado, el que ya tiene tiempo caminando, ¿es normal eso? Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Porque es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Ya tienen tiempo, quiero avanzar con ustedes, pero ustedes no crecen, no se desarrollan, no abandonan el inicio de su vida en el Señor. En vez de enseñarles cosas difíciles, les enseñé cosas sencillas, porque ustedes parecen niños pequeños, yo diría niños en Cristo, que apenas pueden tomar leche y no alimento fuerte. En aquel entonces no estaban preparados para entender cosas más difíciles y todavía no lo están, pues siguen viviendo como la gente pecadora de este mundo. Tienen celos los unos de los otros y se pelean entre ustedes. Gálatas 5:19, porque dije, en esta etapa del mensaje vamos a descubrir la carne, amén. Porque es importante, hermanos, que reflexionemos. Porque la Biblia habla de la obra del Espíritu y la obra de la carne. Y que nosotros nos autoanalicemos y nos digamos en esta mañana, esto está en mí, y esto es obra de la carne, así que empiece a quitarse esto. Que determinemos qué cosas pertenecen a qué naturaleza que está en usted.
Porque ya van a ver lo que dice más adelante. Y manifiestas son las obras de la carne. Y las primeras, estoy seguro que todos nosotros diremos, claro que todo eso es pecado. Porque en el cuerpo de Cristo pareciera que hemos creado un escalafón de pecado. Como que algunas cosas son pecado y otras no importan mucho, pastor. Y el problema es que aquí un solo paquete, hermano. Y ya usted va a ver. Adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia, por supuesto que es pecado todo eso. Idolatría, hechicería de calle. Enemistarse. ¿Cómo hay cristianos que tienen enemigo y buscan enemigo? Y aquí dice enemistarse. Se me fue. Pleitos. ¿Cómo hay cristianos que pelean, hermano? Es verdad. Celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya se los había dicho, que lo que practican, y está hablando a la iglesia, amado, porque comienza la parte del mensaje de las advertencias, que lo que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Queremos vivir la vida en el Señor como que tengo libertad para todo, como que si tengo un pase libre de pecado. Y el apóstol Pablo con ruego dice: os ruego que viváis como es digno de la vocación de la fe que está en ti. ¡Aleluya! Romanos 8:5 al 8 dice: los que están, recuerde, le está hablando a la iglesia. Mi intención en mi espíritu es que usted escuche lo que dice la palabra de Dios y pueda analizarse y hacer un escaneo y usted mismo llegar a una conclusión. Y vaya analizándose allí, porque al final vamos a ministrar al Espíritu Santo en esta mañana. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en las cosas pecaminosas. Pero los que son controlados por el Espíritu Santo, ¿escuchó la expresión controlado? Piensan en las cosas que agradan al Espíritu. El Espíritu Santo también habla, hermano. También habla. Y tal vez Él no nos domine a un nivel de títere, se podría decir, de que nos vamos a ver. Pero puede regular tu comportamiento. Miren, ya le dije que di más de 300 consejerías. Habían consejerías que me las asignaba el pastor, había consejerías que me asignaba la secretaria, habían consejerías que venían de consolidación, habían consejerías que eran producto en este sentido del GAL, venían de las casas. Todo eso estaba fijo hasta que yo cuadraba mi consejería. El desordenado era yo. Había consejerías que cuando estaba en el camino la gente me decía: pastor, necesito una consejería. Y yo la cuadraba y se me olvidaba, hermano. Esas eran las únicas que se me olvidaban. Un día me llaman a las 9 de la mañana. Yo me estaba despertando, me despertó el teléfono. Pastor, aquí está su aconsejado. Yo estaba, mi acción inicial fue defender lo que yo era, una autoridad en la iglesia. Hay tantas cosas que hacemos por nosotros y ya lo vamos. Yo le dije a la secretaria: yo me comunico con la persona y le mando un audio, hermano, le empiezo a grabar y le dije: oye, yo pensaba que era ayer,
Tuve todo el día esperándote. Mentiroso. Mentiroso, hermano. Cuando fui a enviar aquel audio, hermano, escuché una voz en mi interior que me dijo: sé íntegro. Y lo borré. Y le dije: hermano, se me olvidó. No tengo excusa. Perdóneme, me siento avergonzado. Si puedo planificarlo de nuevo, sería excelente. Y Dios, ese día fue maravilloso. Pero esto es un entrenamiento, hermano. Entre escuchar la voz de la carne y escuchar la voz del Espíritu. Es un entrenamiento. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente. Todo se desarrolla aquí, parece mentira, porque esto es una batalla por el control de tus decisiones. El resultado de mi vida y de su vida no se la debe a otro, sino que a nosotros mismos, hermano. No es por el hermano. Yo no me peleo por el hermano que me ve mal o el hermano que me respondió mal. Me peleo porque no tengo dominio propio de mí. Por eso caemos en conflicto. Permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. Y casi todas las veces que el apóstol Pablo hablaba de muerte, hermano, hablaba de desconectarte de Dios. Desconexión. Cuando el apóstol Pablo dice: ustedes estaban muertos en delitos y pecados y Él les dio vida, estaba hablando de que estábamos lejos, separados de Dios. Y lo que está diciendo aquí es: sigue haciendo lo que la carne quiere que haga y vas a terminar separándote otra vez de Dios. Tu espiritualidad va a terminar muriendo. Y ya entendemos por qué mucha gente termina cediendo. Es por nuestra propia naturaleza, hermano, que se nos opone. Pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva la vida y te dará paz. ¿Por qué hay tanta gente cristiana sin paz? No estamos escuchando al Espíritu Santo en nuestra vida, porque tenemos la paz de Cristo. Y si usted no tiene paz, pregúntese a usted y pregúntele al Espíritu Santo: ¿qué está pasando en mi vida? Pues la naturaleza pecaminosa es enemigo de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso, los que todavía, y resalté esto, viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa, nunca pueden agradar a Dios. Y dice todavía porque cuando comenzamos en Cristo, esto es un trabajo de día a día. De comenzar a decir: ya no puedo hacer esto. Y eso lo hace el Espíritu. En una consejería una persona me dice: pastor, no puedo dejar el cigarro. Y yo le dije: poco a poco. Porque una persona quiso dejarlo de golpe y casi se murió. Porque Dios hace como quiere. A algunos Dios liberta de una vez y a otros se lo deja, pastor. La gracia, su operatividad es multiforme, hermano. Y por eso no debemos hacer doctrina de las cosas que Dios hace con nosotros. Porque a veces creemos que como Dios operó en mí, tiene que operar en todo el mundo. Y no es así. Romanos 8:6 dice, y todavía falta una hoja, ¿ya? Pero viene lo bueno. Amén. Este es el mensaje más largo que tengo, pastor. Es un estudio que traté de resumir. Si vivimos, Romanos 8:6, Biblia, lenguaje sencillo. Amado, yo siempre utilizo tres Biblias para predicar: Biblia, lenguaje sencilla, Nueva Traducción Viviente y Reina Valera. Si usted tiene el teléfono digital, es fácil cambiar la Biblia.
Hoy en día, una persona que vino de una iglesia conservadora, que solo conoce Reina Valera, decía: eso es mentira, la Biblia no dice eso. Y después lo está leyendo en otra versión. Si vivimos pensando en todo lo malo que nuestros cuerpos desean, entonces quedaremos separados de Dios. ¿Cómo no vemos la advertencia? Esta advertencia es para usted y es para mí. No es para nadie. No vea a su hermano al lado, véase a usted mismo. Pero si pensamos solo en lo que desea el Espíritu, entonces tendremos vida eterna. Y nuevamente dice que paz. ¿Por qué no hay paz en mi vida? No estoy escuchando el Espíritu Santo de Dios. Cristo y el apóstol Pablo dicen que el Evangelio es justicia, gozo y paz. Si el Evangelio que estás viviendo no produce gozo en tu vida, entonces debes analizarte. Si el Evangelio que estamos viviendo no produce paz, tenemos que desvernos a ver qué está sucediendo con mis decisiones. Y no es la culpa de nadie, no es que el Espíritu Santo sea ineficiente, porque Él es Dios. Y ya lo vamos a ver. Gálatas 6:8, muchachos, pero pongan el 7, si pueden. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrar, eso cosechará. Quiero decirles algo, en este pasaje específicamente no está hablando de otra cosa, sino de lo que usted hace con su vida, de las decisiones que usted toma sobre usted y de lo que usted decide hacer con su vida. Y el siguiente versículo dice, en palabra de Dios para todos: quienes siembran únicamente para complacer su naturaleza humana y sus malos deseos, solo cosecharán destrucción eterna. Búsquelo en la traducción que usted quiera buscarlo. Muerte eterna, destrucción eterna, perdición eterna. Lo que usted siembra en usted. Usted puede engañar al pastor cuando en su casa usted esté solo, a sus líderes. Usted podrá engañar a quien sea, pero Dios sabe lo que estás haciendo. Dios sabe lo que haces con tu teléfono. Dios sabe lo que ves en la computadora. Dios sabe todas las cosas que estás haciendo cuando no estás aquí en el templo, porque estar aquí es fácil ser cristiano. Pero cuando salimos allá es donde evidenciamos lo que realmente somos. Y Dios nos está observando. Pero el que siembra para agradar al Espíritu cosechará vida eterna. Romanos 8, 12 y 13 en PDT dice: por eso, hermanos, estamos obligados, pero no a vivir de acuerdo a los deseos naturales. Si viven de acuerdo a sus deseos naturales, morirán para siempre. Pero si usan el poder del Espíritu Santo para dejar hacer maldades, vivirán para siempre. Nuestra vida espiritual corre peligro debido a la carne. Y es el enemigo más ignorado. Que el Señor nos ayude. No le debes nada a tu carne. Nada. La mayoría de nuestros problemas son por defendernos. Porque alguien te ofende, entonces quieres defender tu honor. Pero ¿sabe qué dice la Escritura inspirada por Dios? ¿Por qué no sufres la ofensa? Sufre la ofensa. Sufre como hijo de Dios. ¿Verdad que no es fácil? Es un entrenamiento, hermano. Es un entrenamiento. Así que, hermanos, deudores somos, pero no a la carne.
para que vivamos conforme a la carne, porque si vivimos conforme a la carne, vamos a morir. Nuevamente el apóstol Pablo está diciendo, terminaremos lejos de Dios, desconectados de Dios. Nuestra espiritualidad a todos nos toca, hermano, a todos. Si pensamos que el pastor no tiene problema, mire, creo que nadie estuvo más cerca de Dios que el apóstol Pablo, y él está describiendo esta batalla. Es una lucha que nos compete a todos. En octubre del año pasado me pasó una situación, tuve un problema y rápidamente pero inmediatamente Dios me dio la salida, inmediatamente. Gloria a Dios por eso. Pero cuando llego a la casa, me senté en mi computadora, hermano, estaba así. Y le dije a mi esposa, tengo una batalla terrible en mi mente. La carne me quiere poner a pleito. Porque la carne me decía, no te dejes, no sé qué. Y el Espíritu Santo me decía, deja a los demás por encima de ti. Humíllate. Es una batalla. Y mi esposa me dijo, porque es una mujer de fe, yo sé que vas a vencer. Mire, duró una hora y gané de broma yo. Pero qué broma tan difícil, hermano. De bromitas. Al final el Espíritu Santo tomó mi mente. Usted pensará que eso no sucede, pero en la medida que usted le dé lugar al Espíritu Santo en su vida, usted verá maravillas. Su vida realmente será transformada. Realmente. Y el Espíritu Santo me dijo, ¿por qué quieres pelear? ¿Por qué quieres la confrontación? No tienes la solución en tu mano. No acabas de predicar porque acabas de predicar una semana antes. De que debemos tomar el camino de la paz. De que debemos ser pacificadores. ¿No te das cuenta que es tu carne la que tiene el conflicto? Y ese día dije, sacrifico esto. Lo sacrifico. Renuncio a esto. Porque con la carne no se juega, hermano. La carne se sacrifica, hermano. El apóstol Pablo dice, haz morir en ti todo lo terrenal, y haz morir por medio del Espíritu Santo la obra de la carne. Pero el ser más ignorado en nuestra vida es precisamente la otra naturaleza que está en nosotros. Es más fácil para nosotros escuchar a un líder, escuchar a los hombres, escuchar a nuestro pastor y entre comillas obedecerle, que obedecer al mismo Dios en nuestra vida, amado. Y la herramienta más poderosa en esta batalla está en ti, amado. Es el Espíritu Santo de Dios. A veces le decimos, Espíritu Santo, háblame. Y cuando me habla no me agrada lo que me dice. Porque a veces su consejo es, guarda silencio. Humíllate. Ponga a los demás por encima de ti. ¿Quién hace eso sino alguien que ha forjado a Cristo en su interior? Porque el fin de su vida, hermano, es parecerse a Cristo. El fin de la vida cristiana es llegar a la estatura del único hombre perfecto en esta vida, que fue nuestro Señor Jesús. Y el apóstol Pablo dijo, por eso muero cada día. Ya no vivo yo. No me importan mis decisiones. ¿Quién
pregunta. ¿Cuánto cree usted que va a durar esa relación con el Espíritu Santo? ¿Se lo ha preguntado? ¿Cuánto tiempo durará nuestra relación tóxica con el Espíritu Santo? ¿Será que se la va a calar hasta que Cristo venga? Vamos a ver qué dice la palabra de Dios, hermano. Porque ella es la que tiene la respuesta. Es el manual. Y ya estoy terminando. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Romanos 8:9, no lo dije. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Esto lo leemos y le pasamos por encima, pero un montón de veces. Pero la pregunta es, ¿no está hablando con hijos de Dios? ¿No le está hablando a la iglesia? ¿Cómo es que el apóstol Pablo puede dar a entender la posibilidad, hermano, de que no tengamos al Espíritu Santo? Le pasamos por ahí ese versículo por encima. Dice, tú no debes vivir según la carne, sino según el Espíritu, si es que lo tienes. Porque hay personas, hermano, que le ha sucedido como Sansón. Hace rato que el Espíritu Santo le dejó ya, y ni siquiera cuenta se dio. Cuando el Señor me ministró esta palabra, hubo una palabra en mi corazón. Es un poco complicada, pero igual se las digo, porque yo prefiero decirle hoy, en esta mañana, con el permiso del pastor, que usted puede estar engañándose en su vida. Es mejor que yo le diga, usted puede estar engañándose a que llegue engañado, hermano, que piensa que todo en su vida está bien, que la forma como ha venido poniéndose, negando al Espíritu Santo, desobedeciéndole, no importa, no tiene efecto, no tiene resultado sobre nuestra vida. Yo preferiría decirle en esta mañana, piense bien en su caminar y en la vida que lleva dentro del Señor. Y el apóstol Pablo dice, y si alguno no tiene el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, usted no es de él. ¿Desde cuándo no oyes al Espíritu Santo en tu vida? ¿Desde cuándo no oyes su reprensión aquí? Su consejo, su palabra. Cuando nos equivocamos, te dice, epa, pide perdón. ¿Desde cuándo no escuchamos eso en nuestro interior? Primera Tesalonicenses 5:19 dice, no apaguéis al Espíritu. Si apagamos la única luz, hermano, que está en nosotros, ¿qué queda? Tiniebla, ¿no? La Biblia dice que el único deseo del corazón del hombre, que el deseo del corazón del hombre es de continuo hacia lo malo. Lo único que nos lleva a Dios, lo único que nos hace ser obediente a la Escritura, es el Espíritu Santo. Y si lo apagamos, ¿cómo vamos a vivir? Me gusta como dice la Biblia, lenguaje sencilla. Tesalonicenses 5:19 dice, no alejen de ustedes al Espíritu Santo, como una acción del creyente. Y Efesios 4:30 me encanta porque yo lo conecto con otro pasaje, o me da una mayor comprensión de otro pasaje. No hagan que se ponga triste el Espíritu Santo de Dios, que es como un sello de identidad que Dios puso en ustedes para reconocerlos cuando llegue el día en que siempre serán liberados del pecado. Hay varios contextos donde el apóstol Pablo utiliza el término sello,
Pero en este lo está usando en el sentido de la identidad, porque en otro es en el sentido económico de un préstamo. Pero en este es el sentido de identidad. Él está haciendo una analogía, hermanos. Chequea algún ganadero, porque el ganado le ponen un sello para reconocer quién es el dueño. Y aquí está diciendo, el sello, la marca en su vida, que lo identifica como hijo de Dios, como pertenencia de Cristo, es el Espíritu Santo. Amén. Y si lo alejamos de nosotros, y si lo apartamos de nosotros, ¿qué quedará de nuestra vida? Mateo 7:21 dice, cuando yo veo esto y leo Mateo 7:21, aún lo comprendo más. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. El Señor aquí se tiró para arriba, pero usted puede poner ahí el servicio que usted quiera. Usted dirá, Señor, no fui protocolo 50 años, no fui de mantenimiento, no fui el que conducía audiovisuales, no fui músico dentro de la casa de Dios tanto tiempo. Ponga el servicio que usted quiera hacer, porque a veces creemos que servir es garantía. No es garantía de nada, hermano. Hay muchas personas dentro de la iglesia que tienen doble vida. Lo sé porque yo fui uno, yo fui uno hace bastante tiempo. Muchísimas. Y entonces les declararé, no te conozco. Wow. Te estoy viendo y no tienes nada mío en ti. No sé ni quién eres. Wow. Pero no estaban sirviendo en la casa de Dios. Hoy es mañana de reflexión, iglesia amada. Hoy es mañana para que nos analicemos. En el nombre de Jesús. Y lo segundo que le dice, nunca te conocí, apártate de mí, hacedor de maldad. Fíjense lo que está diciendo aquí. Era tremendo predicador, sí, pero era un hacedor de maldad. ¿Y dónde dijo el apóstol Pablo que estaba haciendo malo en nosotros? Él dijo, he aquí, en mi carne está haciendo malo. Esta persona, a pesar de servir, vivía no conforme al consejo del Espíritu, sino conforme a lo que su propia naturaleza dictaba en su vida. Solo usted sabe quién está gobernando su vida. Solo usted lo sabe. ¿Por qué llegar hasta ese momento? ¿Por qué llegar tan lejos? ¿Por qué llegar a un momento donde ya ni siquiera le sentimos, ni lo oímos? Estoy terminando, amados. Hay una práctica, porque tal vez usted está esperando. Hermano Isaac, ¿qué hacemos? Yo voy a decir, pastor. Hermano Isaac, ¿qué hacemos? La respuesta es increíblemente sencilla. En Hebreos 6, el apóstol Pablo habla de principios básicos. Ayuda a no hacerlo. Y el arrepentimiento es la recomendación por excelencia de Dios. En Apocalipsis, si pudiera entender usted
vería que hay una demanda de ser congruente, de expresar a Cristo, de expresar la fe que tenemos en nuestra vida, de expresar la palabra que produce vida y no regresa vacía, amados. Porque no hallaron tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo, y viene el consejo y arrepiéntete. Pero a veces la carne dice, después que había descendido gloria, una persona estaba llorando, y esa persona, yo dije, va a pasar, no pasó nada, pero en otra actividad la veo testificando, y viene y dice, el Espíritu Santo me decía que pasara, pero el diablo, porque le echamos la culpa al diablo, no seas hipócrita, ¿qué vas a pasar tú? Y digo, el diablo me ganó. No, es la carne, se opone al Espíritu. Hoy es mañana de que usted no vea para un lado, de que usted vea por sí mismo, madre. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré. Vino Cristo y pasó de largo, pastor. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque siempre en toda iglesia hay hombres espirituales y hombres carnales, personas que se esfuerzan por escuchar al Espíritu Santo en su vida, que se esfuerzan por agradar a Dios. En todo lugar lo hay. El que venciere. Y aquí, ¿quién es el que vence? No son los anteriores, porque los anteriores están correctos, agradan a Dios, ya tienen sus vestiduras blancas. Dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. ¿A quién se está refiriendo con que el que venciere? A los que tienen nombre de que viven y están muertos. ¿Cómo venzo, hermano? Arrepintiéndome, comenzando de nuevo, impartiendo vida a lo que está muriendo. Y lo único que produce vida en nosotros es la palabra de Dios, guiada por el Espíritu Santo, hermanos. Hay una analogía que quiero regalarse. A mí me ha usado muchísimo, me ha ayudado en gran manera. Jesucristo llega al pozo de Jacob y le dice a una mujer, dame de beber. Y la mujer estaba en la carne. Le dice, tú y yo estamos peleados, ya se hablando. Pero la siguiente expresión, yo hago una aplicación para mi vida. Le dice, si supiera quién habla contigo, que no me pedí. A veces veo al Espíritu Santo en nosotros diciéndonos, si supiera quién está dentro de ti. Si entiendes quién está dentro de ti, si entiendes que es Dios, amado, Dios dentro de nosotros, ¿por qué no le pides? ¿Por qué no lo escuchas? Ahorita, en noviembre, antes de venir, el último culto, una persona en la iglesia me dijo, pastor, ¿puede ser mi mentor? Yo le dije, ¿por qué me voy? Y yo le dije, eso está bien en el plan B. El plan B de segundo. Porque el mayor mentor, bendito sea Dios, está dentro de ti.
Él dice que Él pide por ti. Porque Él sí sabe lo que tú necesitas. Él sabe lo que realmente necesitamos nosotros como hijos de Dios. Y cierro con una analogía, porque yo no sé en qué escenario está usted, pero yo quiero hablarle de 3 escenarios. Y cierro, muchachos, con este testimonio. Hay un pastor llamado Mauricio Escobar, y una persona le dice en un live de TikTok, digo metiéndome allí hablando: pastor, está bien que una persona me dé una palabra profética. Este hombre le responde magistralmente: mal no está. El ministerio profético sigue activo, pero debería preocuparte. Si Dios está en ti y tú eres su hijo, ¿por qué tiene que enviar a otro a hablar contigo? ¿Qué está pasando entre tú y Dios que no te está hablando directamente? Y el pastor le dice: solo se me ocurren 3 escenarios y ninguno es bueno para tu vida. El primero de ellos, lo ignoras tanto que ya no le escuchas. Y entonces tienes que enviar otro y vale a ver si me escucha. El segundo escenario es: has hecho tanto lo opuesto a lo que te ha aconsejado que ya guardo silencio. Pero Dios nos ama tanto que te está enviando a alguien a decirte. Y el tercero es terrible: ya no está en ti. Y si no está en ti, no eres hijo de Dios. Quiero que los muchachos canten una canción, pero al mismo tiempo yo quiero que usted allí sentado hable con el Espíritu Santo. Que usted medite en la palabra de esta mañana. Y que usted hable con Dios en su vida, amado. Muchachos, pueden comenzar. Tengo que llorar, y es que soy tan pequeño, el tu tocar me siento que voy a desmayar. Y es que en tu presencia no hay aquí en la tierra con quien comparar. No
planes